noches a todos. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos. Hoy continuamos con la segunda clase de Encuentros con el Maestro con el pastor Pablo Otremba. Les recordamos que al final va a haber tiempo de ministración, así como el título de esta clase lo dice, Encuentros con el Maestro. Es más que conocimiento, es más que una clase, es encontrar, estamos colocando este tiempo y este mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Pablo para que nosotros tengamos un encuentro más con el Maestro. Entonces dispongamos nuestros corazones, dispongamos todo nuestro ser y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. En esta noche yo tengo el privilegio de presentar al pastor Pablo y presentarles una perspectiva. Pues todos nosotros hemos sido impactados a través de los años por su vida y por su ministerio. Yo lo conocí siendo joven, sigo siendo joven, pero cuando era mucho más joven. Y tuve la oportunidad de ser su primera asistente en la primera iglesia que pastoreaba, pastoreando los jóvenes. Más adelante en una transición en Perú. Algo que siempre me ha impactado es su amor por la palabra, pero también su celo por la palabra y la doctrina. Y a través de los años creo que esa es una de las cosas que más han impactado mi vida. Su celo y su amor por la palabra y la doctrina sana. Siempre se ha parado fuerte y ha impulsado ese concepto que hoy nosotros somos beneficiarios de ese amor y esa pasión. Y esta clase del día de hoy hace parte de eso que Él ha puesto y establecido a través de los años sobre nuestras vidas. Así que estamos muy agradecidos por su vida y su ministerio. Es casado con Enrique, tiene 3 hijas, a Cristín, Rebeca y Tabea. Y 2 de ellas viven en Alemania. Y aunque no lo parece, Él está haciendo hoy un esfuerzo. Pero es parte de su amor. Él está desde Alemania enseñándonos. El único problema es que allá es la madrugada, las 2 o 3 de la mañana. Así que yo les invito a que usted acoja al pastor Pablo Otremba, pero acoja la palabra, acoja la unción, acoja el amor y la pasión con la que Él nos va a compartir el día de hoy. Pastor Otremba, el Señor le bendiga. Siga adelante. Gracias, Carlos. Gracias por esa presentación. Y bueno, qué privilegio estar con ustedes todos y poder compartir otra vez en esta noche aquellas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y el que nos ama. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hacer un pequeño anuncio. Mañana tenemos nuestra tercera sesión de esta conferencia Encuentros con el Maestro y vamos a celebrar así vía Zoom virtualmente la Cena del Señor. Así que aliste todos los elementos para la cena, una copa y un pan para que nosotros celebremos así, aunque estemos de lejos, la Cena del Señor y vamos a pedirle a Él que Él abra nuestros ojos para que nosotros lo podamos ver a Él, un encuentro con Él, ver quién es Él. Eso cambia nuestra vida completamente. Este mundo nos puede presentar un montón de cosas, pero la verdad es Él y esa nos hace libre. Así que prepárate para la Cena del Señor mañana. Lo vamos a celebrar hacia el final de nuestra reunión, de nuestra sesión. Bueno, en esta noche yo quiero enfocarme en una parte, en una área de la vida y del ministerio de Jesús que ha impactado mi vida personal en estos tiempos de pandemia. Y no que esto no haya sido algo que yo ya hubieras entendido y hasta predicado hasta cierto punto, pero hoy en día yo lo veo desde un ángulo diferente. Me he arrepentido de un poconón de cosas y yo les voy a ir mencionando algunas. Y por el otro lado, espero y deseo que
usted pueda ver un aspecto de la vida de Jesús que va a cambiar su vida. Y yo sé que lo va a hacer. Tenemos que entender el corazón del maestro. Y si nosotros entendemos el corazón de nuestro maestro, wow, nunca más vamos a sentirnos no amados o tampoco vamos a estar luchando tanto con eso de la autoestima y que si me aman y no me aman. A mí que ya hoy digo, ¿qué importa lo que diga la gente? Lo importante es lo que dice él, pero lo que él dice ya lo dijo y esas son palabras de afirmación, son palabras de amor, son palabras de esperanza, son palabras de luz. Mire, cuando usted ve, está delante de la cruz de Cristo y yo a veces le recomiendo pararse delante de una cruz, no para persignarse ni para pensar que de ahí van a resultar cosas raras, misteriosas, sino para meditar y ver, hoy allá murió en una cruz nuestro Señor Jesucristo y murió por mí, por ti, y desde allá Él nos alcanza su mano, no para darnos golpes, no para condenarnos, para señalarnos, sino para decirnos, esto yo lo hice por ti, venga, acércate y reciba vida, vida eterna, vida plena, y poder ver que si nadie me ama, ahí hay el quien me ama. Si alguien no corre por mí, ahí está el que corrió por mí. Aleluya. Y cuando nosotros vemos a este nuestro Señor ahí en la cruz, dándonos de su vida, wow, solo queda responder con amor, con adoración, como lo hicieron los sabios de los cuales ayer hablamos. Pero no solamente los sabios ayer respondieron, sino que vamos a ver hoy otros como ellos respondieron a ese toque del maestro, entendiendo el corazón del maestro. Yo quiero dar aquí una pequeña introducción primero y mostrar algunas cosas que yo creo que son importantes verlas cuando estamos leyendo los evangelios. Ellos nos muestran a un Jesús que está interesado en todas las personas, tanto judíos como no judíos. Lo vimos ayer en Mateo capítulo 2, los sabios del oriente no eran judíos y de todas maneras vinieron, están registrados como gente que son un ejemplo a seguir porque vinieron a adorar al Señor. Y vamos a ver que Dios también trata a otros no judíos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es para toda la gente. Todos están en su corazón. También es fascinante observar que el maestro está profundamente interesado por el individuo y su historia particular. Uno cuando lee los evangelios con cuidado, yo lo animo a leer los evangelios con cuidado y especialmente notar aquellas historias donde el maestro tuvo un encuentro con gente y nosotros vemos que sí, él ministraba a las multitudes, lo vemos predicando a las multitudes, pero cuando se trataba de sanar, cuando se trataba de consolar, entonces era muy particular. Jesús se interesaba por la historia de cada uno y lo vamos a notar cuando veamos algunos ejemplos en un ratico. Se preocupaba por el individuo, por ejemplo, por la mujer del flujo de sangre, o Zaqueo que estaba escondido en un árbol mirando lo que estaba pasando, y en medio de todo ese ruido y toda esa distracción, Jesús vio a Zaqueo. Y no solamente lo vio físicamente, sino él veía el corazón de ese hombre. Por eso se deja invitar o se invitó a ir a la casa de Zaqueo y tratar con el hombre así particularmente, individualmente. Ahora, los evangelios también nos muestran a un Jesús que se preocupa por los pecadores y cómo el maestro estrecha la mano hacia los desechados de la sociedad. Más de un desechado encontró esperanza, futuro, sanidad en su vida porque Jesús fue detrás de él. A veces yo no sé si
si le pasa también a usted, pero a veces alguien peca y pecó como terriblemente y olvidámonos que somos también pecadores y lo comenzamos a tratar de una manera diferente y como que no nos queremos relacionar. Y yo no digo que tenemos que estar compartiendo el pecado, pero ¿qué pensamos del pecador? A veces rechazamos al pecador y hasta ni le ofrecemos el evangelio o la mano para ayudarle en su situación. Los pobres también juegan un papel importante en la historia del maestro. En los tiempos de los evangelistas, las mujeres eran tratadas como cosas y no tenían muchos derechos. Por eso vamos a escuchar y leer en los evangelios de muchas historias donde mujeres tuvieron un encuentro con el maestro. Mujeres eran sometidas muchas veces a abusos, eran rechazadas, no eran reconocidas como debían ser reconocidas. Y aquí viene el maestro y las reconoce, las sana, les ayuda, les responde a sus oraciones. De hecho, en Lucas capítulo 18, 1 y siguientes, escuchamos de una viuda que toca la puerta para recibir ayuda de alguien porque había pasado por momentos difíciles. Y Dios escucha, Dios responde y le ayuda a las mujeres. Ellas son tratadas como personas y no como cosas. Ellas no tenían muchos derechos en ese tiempo, eran consideradas más bien como una propiedad, como personas de segunda clase. Sin embargo, nuestro maestro les da un lugar especial. Ayer lo veíamos y esas son solo unas pocas mujeres que vimos ayer en la genealogía de Jesús, pero en todo el trayecto de Jesús en la tierra, Él trata con las mujeres y las respeta, las trata bien, les extiende su mano, las bendice. Y otro grupo de gente que tampoco era considerado como muy importante eran los niños. Y los niños igualmente están en la mira del maestro. De hecho, él dice que si nosotros no llegamos a ser como los niños en cuanto a la fe, entonces no tenemos mucha esperanza. Pero los niños llegan a ser ejemplo de fe, de confianza, de dependencia. Y Jesús dice, ustedes tienen que llegar a ese punto. Jesús trata a los niños con amor. Algunos querían a veces sacar a los niños del terreno porque eran molestos y Jesús dice, no, déjalos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y si seguimos mirando en Mateo capítulo 35 al 36, leemos lo siguiente. Allí dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región y enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo sé que esta cita usted y yo la hemos leído, la hemos predicado, la hemos escuchado siendo predicada, pero permítame por un ratico revisar esta escritura un poco más de cerca. Aquí cuando observo la vida y el ministerio de Jesús, inmediatamente noto que su enfoque de vida y de ministerio era la gente y no las cosas. Muy importante. Pero si usted es pastor, ojalá deje caer eso un poquito allá en su corazón y revise su corazón si a veces las cosas son más importantes que las personas. Jesús vino a este mundo para dar su vida en rescate por los humanos. Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y para qué? Para rescatar a la gente. En primer lugar, Él vino para tocar, rescatar a la gente. En el capítulo 8 y 9 de Mateo, cuando leemos allí, vamos a ver que hay una historia tras otra que nos relata de cómo Jesús se acercaba a la gente
gente que muchas veces fue rechazada por la sociedad o por los mismos líderes religiosos de aquel tiempo, como lo vemos en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Ahí dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Imagínese eso. Usted hace eso y hoy en día posiblemente le pasa lo mismo que a Jesús. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con semejante escoria. Imagínese cómo veían los religiosos a la gente pecadora. ¿No será que a veces usted y yo también vemos a la gente de esa manera? Que Dios nos ayude, porque Jesús la ve, sí, como pecadora, pero Él ve en ellos una vasija que está sucia, está golpeada, pero que puede ser arreglada y que puede decorar el cielo y darle gloria a Dios. Jesús se acercaba a esta gente para sanarla, para liberarla, para traer esperanza y no para excomulgarla. No, todo lo contrario, la traía, y muchos pecadores sentían que podían acercarse a Jesús y no ser rechazados. Impresiona ver que los fariseos no temían ajustar su teología para atacar a Jesús y desestimar su trabajo para con los necesitados. Pero hay que decirlo, tampoco conocían ellos a Dios, pero es interesante que ellos cambiaban su teología. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 32 y siguientes. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Imagínense, ahí está el milagro hecho y derecho, ¿cierto? Es obvio, está claro, no hay dudas. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, dice aquí, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Imagínense, una falsa teología para disculpar su terrible actitud. ¿Cuál era el enfoque de los fariseos? ¿Qué pensaban ellos acerca de sí mismos y de su labor como líderes religiosos? Los evangelios nos muestran que ellos pensaban muy diferente a cómo Jesús pensaba y actuaba. En el capítulo 9 vemos que este termina con una escena que revela el corazón de Jesús. Es la cita que nosotros acabamos de leer, y ahí Jesús ve la necesidad de expulsar. Esa palabra enviar es la palabra ekbalo, y es la misma palabra que se usa cuando unos versículos más antes se dice que Jesús expulsó un demonio de mudez. Ahí también se usa la palabra ekbalo, y es la misma palabra que Jesús usa para decir enviar obreros. Bueno, se tradujo enviar obreros, pero en realidad lo que Dios quiere, y aquí es donde está el corazón de Dios, es y de Jesús, del Maestro. Él quiere expulsar a gente a la cosecha, ¿cierto? Él quiere expulsar a obreros al campo donde estaban las multitudes necesitadas. Jesús no dijo que para poder alcanzar a la gente y ayudarle a ella se requería de dinero, de edificios o de programas especiales. Él pedía por obreros, gente que iba a ir donde la gente, obreros que iba a ayudarle a la gente necesitada, y esa necesidad era urgente, y por eso la necesidad principal hoy en día no son edificios. Y créanme, yo no estoy en contra de edificios, yo entiendo eso, pero yo creo que hay mucho enfoque a veces en cosas, en dinero, en números, en programas, y muy poco el enfoque en la gente misma. Y yo he tenido
momentos donde eso ha sido así, donde a veces el programa, el dinero, tantas otras cosas, el edificio ha sido como una prioridad, algo importante, y finalmente lo que importa es la gente, y si esa tiene que reunirse debajo de un árbol de mango, entonces eso es lo que vale, no lo otro. Cuando Jesús venga, va a venir por la gente y no por las cosas o los edificios, y es triste que uno hoy entiende que de $5 que entran a la iglesia como donación por diezmos o lo que sea, 4 están invertidos en cosas, en edificios y en no sé qué cosas. Yo no quiero aquí ofender a nadie, pero a veces es que me pica por hoy en día eso, porque uno dice, y la gente, sí, le digo aquí que Jesús estaba preocupado por la gente, y aquí en estos versículos que acabamos de leer, él miraba a la gente y la miraba con compasión y decía, hay que alcanzarla. Él mismo se sentía limitado. Imagínense, ahora Jesús estaba aquí como humano sobre la tierra, y por eso él estaba en cierta manera limitado. Él estaba ministrando, él estaba sanando, liberando a la gente, pero él se daba cuenta, yo no alcanzo a todo el mundo. Yo no puedo tocar. Por eso a veces yo no entiendo por qué a nosotros pensamos que podemos hacer todo el ministerio solo. No lo podemos hacer. Tenemos que entrenar y delegar y liberar al ministerio a otros, si es que la gente nos importa como le importa a Jesús. Entonces Jesús, en su necesidad de limitación que él tenía en ese momento, él dice, ahí hay gente, ahí hay trabajo, ahí hay una cosecha, y yo no puedo hacer todo esto. Por eso necesitamos obreros para la mies. Hay que expulsarla, no es enviarla así toda linda, no, para afuera, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí nosotros notamos en Mateo capítulo 9. ¿Será posible que en algún momento nos podemos nosotros desenfocar y caer en la tentación de invertir más de lo necesario en cosas que no representan a la luz de la Biblia, de la eternidad, los tesoros duraderos? ¿Es posible? Yo creo que sí. Seamos sinceros, es fácil priorizar la inversión de tiempo, de dinero y esfuerzos en edificios, en programas, en reglas, en proyectos, y descuidar los tesoros verdaderos que, según Jesús, son las personas. Esa es la impresión que surge cuando vemos a los fariseos y sus actuaciones y sus acusaciones y hasta cambio de teología para disculpar su actitud, que es terrible. ¿Cómo es posible que los fariseos se indignen al ver a Jesús dándole la mano al descarriado, al enfermo, al endemoniado? ¿Cómo es posible? Eso sí es una buena pregunta. ¿Cómo podemos llegar al punto de no ser considerados con los necesitados y descarriados? Hacer gente falta de sincera compasión y preferir a veces cumplir ritos religiosos vacíos por encima de ver por el prójimo. Y es increíble que a veces legalismos son más importantes que atender la necesidad verdadera de la persona. ¿No es una persona más valiosa que una oveja? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Aquí en el versículo, en estos versículos 35 y 36 de Mateo 9 leemos: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas. Jesús literalmente iba a todo lugar para cumplir con la tarea de ir tras la gente. Él iba a las ciudades, él iba a los pueblos. Mateo 9:35 lo leemos, ahí dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Él recorrió todas las ciudades y aldeas. Él iba donde estaba
la gente. Él iba al campo y a las montañas, Mateo 5:1. Su gran mensaje, el Sermón del Monte, lo predicó desde una montaña. ¿Qué púlpito ni qué paredes? Desde una montaña predicó el evangelio. El evangelio lo puede uno predicar en cualquier lado. Él iba a las sinagogas. Si le daban oportunidad, naturalmente, entonces predicaba en las sinagogas. Él iba a las orillas del mar, donde estaba la gente pescando, buscando comida. A las barcas, él usaba las barcas como un medio para predicar y enviar el mensaje a las casas. Él se metía a las casas para estar con la gente. Por eso él se invitó a la casa de Zaqueo, pero no fue la única casa donde apareció Jesús, haciendo y sanando y liberando. Notemos, la mayoría de los milagros, ponga cuidado, no ocurrieron en el templo. Jesús salía a donde estaba la gente. Esto es un desafío para mí personalmente. A mí, yo prefiero estar abriendo la puerta de un edificio y diciendo, vengan acá y escúchenme a mí y vengan a que yo les imponga la mano. Jesús salía y iba a las casas y donde estaba la gente necesitada y ayudaba a la gente, la sanaba, les ministraba. Jesús predicó el mensaje del reino de Dios, enseñó y sanó a los enfermos en cualquier lugar donde había gente deseosa de su toque. Esto a mí me desafía. Yo no sé si a usted ya lo está tocando, pero aquí esto me hace pensar, meditar. Ahora yo quiero que un paréntesis pequeño aquí. Ojalá usted haya bajado las notas, porque allí encuentra una serie de citas bíblicas y yo le recomiendo que usted revise esas citas bíblicas y si no, pues entonces lea con cuidado los evangelios y considere estos puntos que yo estoy tocando aquí. Usted va a darse cuenta, Jesús se preocupaba por la gente y quiere que nosotros nos preocupemos igualmente por la gente. Hacer lo que Jesús hizo no es solamente echar fuera demonios y tener un puesto nosotros en algún lado, sino de verdad ayudarle a la gente como Jesús quiere que nosotros lo hagamos. Cuando vio las multitudes, dice Mateo capítulo 9, 35 y 36, dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. Cuando él veía la multitud, les tuvo compasión. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos la gente hoy día? Cuando vemos a los pecadores, a los enfermos, a los endemoniados, ¿qué vemos y cómo vemos a esta gente? Eso es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y después él dice que las vio como ovejas sin pastor, no como ovejas sin dinero, no como ovejas que podían dar lana, sino como ovejas sin pastor. Aunque había líderes religiosos en Israel, recuerde, había líderes religiosos en Israel, pero obviamente esta gente no estaba siendo atendida como Dios quería que se atendiese. Estos no estaban preocupados, estos líderes religiosos, por el bienestar de la gente. Ellos más bien se aprovechaban de la gente, no ofrecían verdadera ayuda, cargaban a la gente con reglas, con leyes humanas que los líderes mismos no cargaban, no cumplían. Ofrecían una religión que era un impedimento para acercarse a Dios. En vez de que la gente pudiese tener un encuentro con Dios, estos líderes religiosos les hacían la vida difícil e impedían que ellos pudiesen acercarse a Dios. Que Dios no nos encuentre a nosotros los líderes frenándole a cualquiera el acercamiento al maestro. Eso sería uno de los pecados más grandes que nosotros podemos cometer. Todo lo contrario, nosotros debemos estar más bien facilitándole la vida hasta al más desgraciado, el más odiado y al más desechado o rechazado, a que se acerque al maestro, porque es el maestro el que va a tocarlo y cambiarlo y sanarlo y liberarlo y darle esperanza a esa
persona. Después dice, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús con seguridad no estaba pensando en enviar obreros como los que se describen en Mateo 23 o en Ezequiel 34, donde hay una queja fuerte contra líderes que solamente buscan lo suyo y no buscan el bien de la gente. Dios nos llamó es a ministrar a la gente. Cuando ya nos dicen a nosotros, pastor fulano de tal, ¿no es cierto? Recuerde que eso no es un título, es una tarea, un ministerio, y el pastor cuida las ovejas. Nosotros estamos llamados a cuidar aquellos preciosos tesoros por los cuales nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Dios llamó y preparó a sus discípulos, a los 12, para hacer de ellos, ¿qué? ¿Constructores de monumentos? No, Él los llamó ¿para qué? Para ser pescadores de hombres. Otra vez, la gente era lo importante, es la meta, es a donde debe apuntar todo el ministerio. Tengamos eso en cuenta. Jesús siempre vivía enfocado en el ministerio a la gente, como lo vemos aquí en Mateo 9:35 al 38. Dios ama a la gente y por eso dio Jesús su vida en rescate por el mundo, y además entrenó a unos pocos para enviarlos a las naciones como sus embajadores, predicadores del reino de Dios. Así que vemos también cómo Jesús comparte su autoridad con los discípulos con el propósito de que ellos puedan servir a otros con humildad y para que cumplieran con la misión de predicar las buenas noticias, sanando y liberando a la gente. Entonces, es interesante, Jesús comparte su autoridad, delega. Si usted es un verdadero ministro, usted comparte autoridad, usted delega ministerio. ¿Por qué? Porque al final no es importante lo que soy yo y qué puesto tengo yo, sino que aquellos tesoros que están allá afuera, tesoros por los cuales Jesús murió, derramó su sangre. No es plata, no es oro, no es la sangre de Jesús que corrió, tan valiosa, y esa corrió por esa gente allá afuera, y Dios nos llama y comparte su autoridad para que vayamos a tocar a esa gente con esa autoridad que Él nos da y verlos como estos allá afuera tienen un encuentro con el Maestro y pueden también encontrar esperanza y luz y verdad que los libera. Jesús pasó más tiempo, dice Hans Finzel en su libro Los líderes, sus 10 errores más comunes. De hecho, recomiendo que lea ese libro. Jesús pasó más tiempo acercándose a la gente y hablando con ella que en alguna otra actividad. El Señor Jesús no estaba obsesionado por sus tareas o metas, a pesar de que sabía que solo tenía 3 años para entrenar a 12 hombres que siguieran con el movimiento religioso que iba a transformar al mundo. El modelo de nuestro Señor era seguir vendando heridas, aún hallándose en medio de una insoportable presión por cumplir con sus tareas y metas. Esto es nuestro Señor Jesús. Son para mí, tenemos que preguntarnos, son para mí las reglas eclesiásticas humanas, los legalismos y las estructuras religiosas rígidas más importantes que servir, amar y ministrar con gracia, misericordia, amor y poder a la gente? ¿Qué me impide a mí hoy el acercarme a las personas, especialmente a aquellas que pueden haber fallado, que me hirieron, que andan por caminos cerrados? En vez de cerrarles la puerta, ¿será que deberíamos abrirles la puerta? No estamos hablando de que vamos a aceptar sus errores, sus pecados y que vamos a apoyar esas cosas malas, pero les podemos abrir la puerta para que encuentren al Maestro y puedan ser tocados por Él. ¿Qué me lleva a excluir
a cierta gente de ser servida como Cristo lo haría, especialmente aquellos que buscan ayuda. Y yo les quiero decir una cosa, que si Jesús a veces reaccionaba sensible, airado, yo diría hasta con una cierta rabia, era no por las maldades de la gente, sino por aquellos que frenaban que los que habían pecado se acercaran a él y que les cargaran con cosas, reglas religiosas, legalismos, e impidieran que la gente pudiera tener el toque del maestro. Como líder no puedo estar solo preocupado por el presupuesto, por los números de asistencia o que se cumplan ciertas reglas, como lo muestra Lucas 13, 10 al 17 de los fariseos. Nunca debo olvidar que Jesucristo murió y resucitó para salvar a los perdidos y que nos llamó a buscar a esos perdidos, desdichados y sin esperanza humana, para que sean ganados para Cristo y que todo creyente llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Dios quiere ver el cielo poblado con gente rescatada por Jesucristo y gente que adora al único y verdadero Dios. Y qué privilegio tenemos usted y yo de ser participantes o colaboradores del cumplimiento de esa visión de nuestro Señor Jesucristo. El premio más grande en el cielo va a ser ver gente ahí que sí fue rescatada por el Señor, por su sangre, pero que nosotros en algún momento fuimos parte de ese proceso para que ellos tuvieran un encuentro con el Señor y verlos ahí adorando al Señor de señores. Eso va a ser el premio más grande en nuestra vida. Pablo dice que los creyentes son para él una corona, y yo creo que en el ministerio los creyentes, aquellos que les hemos dado la mano, que están andando de la mano de Jesús, y nosotros fuimos parte de ese proceso, ellos llegan a ser nuestra corona. Es de verdad, nos están decorando, por decirlo así. ¿Y por qué? Porque es una bendición servir y ver. La satisfacción más grande que podemos vivir es ver cómo gente que tenemos el privilegio de llevar a donde está Jesús, conectarlos con Jesús, es cambiada, y ver esos cambios por el poder del Espíritu Santo. No es nuestra palabra, no es nuestra sangre la que corrió, simplemente nosotros ayudamos, ahí somos como unos ayudantes simplemente para la conexión, y ver que eso lleva a que vidas sean cambiadas, tocadas por Dios. Wow, usted, no sé, si usted no tiene pasión al meditar en estas cosas, yo no sé qué lo puede avivar. El verdadero trabajo de la obra del ministerio no es llevar a que se cumpla con el trabajo, sino a que se utilice el trabajo para alistar a la gente. Esto lo dice Daniel Brown, un cuadrangular. El rendimiento es secundario. Todos los eventos y actividades de nuestra iglesia son una oportunidad para que el discipulado y el entrenamiento se enfoquen en un ser humano. Aleluya. ¿Qué tanto aporta o frena un cierto evento, un programa, un edificio, los estatutos de una iglesia, el ver gente salva, discipulada, involucrada en el ministerio, tocada por el poder de Dios? Ahora, también podemos hacer la pregunta de otro modo y decir qué tanto de verdad ayuda, porque no solamente nos enfocamos en lo que frena, sino que tanto aporta de verdad lo que hacemos a que ocurra lo que Dios quiere que ocurra con la gente. ¿Qué debe cambiar? ¿Hay algo que debe cambiar en mi vida? Y si soy pastor, líder de una denominación, debo estar preocupado por ver algunos cambios, unos ajustes. Tiene que algo ser renovado para que nosotros, como el mismo Jesús, estemos enfocados en la gente. Al meditar en estos asuntos, yo escribí una oración y la quiero leer, pero también la quiero
hacer y ojalá usted pueda abrazar eso también. Padre Celestial, no deseo ser un constructor de monumentos y si me permites construir un edificio, planear un evento o establecer un programa, que sea entonces con el propósito de ayudar al cumplimiento de la misión de Dios para alcanzar las personas que tú quieres tocar con tu evangelio y poder y para ver vidas cambiadas que te adoran a ti. Perdóname porque frecuentemente veo la gente como instrumentos para un proyecto en vez de ver el proyecto como una herramienta para bendecir a la gente. Gracias, Padre, por aquellos que se me acercaron en algún momento y que aún se me acercan con el plan de acercarme a ti, sin cobrar, sin exigir, sin calcular, si ganaban algo con ello o no, si les caía bien o no. Ellos fueron para mí, como el buen samaritano, para el golpeado y herido por los ladrones. Aquel samaritano no dejó al herido en el piso, no tuvo pretextos personales o religiosos. Su ayuda fue motivada por un profundo y sincero interés por el bienestar del afligido y por verlo recuperado. Ayúdame, Padre, a ver a la gente como tú la ves y a servir con la actitud con la que Cristo sirvió y sirve. Quiero ser tu embajador para ver a la gente acercándose a ti. Gracias por empoderarme para esa misión. Ahora, quiero entrar y mirar algunas de las historias de Jesús y gente que se le acercó o tenía que ver con él. Y quiero comenzar con Judas. Judas nunca debería estar a la mesa en la última cena del Señor. Esta historia me tocó durante la pandemia. Fue por allá para la Semana Santa, algo así del 2020. Algunas circunstancias se dieron y ellas me llevaron a reflexionar acerca de cuán cerca deberíamos estar de cierta gente que falla, que ha pecado, que ha tomado decisiones equivocadas. Porque a veces tendemos también a acusar como a Jesús, a aquellos entre nosotros que se acercan a los pecadores para darle la mano. Jesús fue calificado como uno que no entendía qué es lo que estaba haciendo porque comía con los pecadores, con los cobradores de impuestos que eran ladrones y a veces empezamos a marcar a Jesús y rechazar a aquellas personas que pueden haber fallado. ¿Qué tan cerca puedo estar de ellos? En ese contexto, Dios me mostró una imagen en aquel tiempo y fue la imagen de la cena del Señor y yo estaba como ahí medio dormido, estaba ahí en la cama pensando y Dios me recordó una foto. En Turquía estábamos dando una vuelta y llegué a un lugar donde había un tejido de la última cena del Señor, una réplica de esa imagen de Da Vinci. Y yo la tomé porque me pareció primero que estaba en Turquía y segundo que estaba tejida y mi esposa pues punto de cruz y esto no es punto de cruz pero es tejido y entonces yo dije está bonita y le tomé la foto. Entonces la volví a buscar. ¿Por qué? Porque en aquella noche me pregunté, ¿y Judas? ¿Dónde estaba Judas, ese desgraciado traidor? Aquel que solamente estaba pensando en la plata y seguro que lo que Judas hizo no era correcto, pero yo pensé, y Jesús sabía que él era el que lo iba a traicionar. ¿Cómo trató Jesús a Judas? Veamos lo que nos dice ese texto ahí. Pero la imagen, yo la saqué y la miré y yo dije, voy a contar a ver cuántos discípulos están a la mesa con Jesús. Y encontré que están los 12.
Y no solo eso, cuando leo la historia, ahí en la Biblia encuentro que el bocado primero era para el invitado especial, al que iban a honrar o al que se honraba de manera especial. ¿A quién le da Jesús el primer bocado? ¿Usted le daría a Judas el primer bocado? ¿O usted estaría esperando que él, por alguna razón, alguien lo llamara y saliera corriendo y no tener que ver con él o tenerlo ahí en la ronda? Mire lo que dice la Biblia. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Qué nota tan difícil. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Él estaba ahí, pero Jesús es increíble, es fantástico. Aquí dice, si no fuera por Jesús, entonces Judas, quien lo iba a traicionar, no debería estar en este cuadro de la última cena, mucho menos recibir el primer bocado. Siempre cuando usted vea un cuadro de la última cena del Señor, recuerde, ahí estaba Judas. Jesús le dio siempre una oportunidad para arrepentirse hasta el último minuto. Pero siendo sinceros, tampoco Pedro, quien lo iba a negar, ni los discípulos que se creían merecedores de los mejores puestos al lado de Jesús, ni aquellos discípulos que querían pedir que cayera fuego del cielo, deberían estar en este cuadro, porque ellos eran igualmente pecadores que Judas. En realidad, ninguno de los discípulos debería estar sentado aquí y no crea que usted merece estar sentado a la mesa del Señor. Nosotros tampoco merecemos estar a la mesa del Señor, pero es porque Jesús nos ama y Él ya veía la provisión que iba a venir desde la cruz. Por eso Él permite que sus discípulos estén sentados a la mesa en nuestro Señor Jesucristo. El único que puede estar sentado allí es Jesús, el Maestro, ningún otro. Si no fuera por la cruz, Jesús estaría solo sentado allí. Piense en eso. Si no fuera por la cruz, Jesús estaría sentado allí solo. El camino de la cruz es el camino que ofrece perdón. Aunque me han herido, ama a quien no lo merece. Hace el bien aunque me hayan hecho mal. Da una nueva oportunidad aunque tenga que esperar. Eso es Jesús. Lava los pies del otro aunque éste me patee. Se interesa por los demás aunque mis intereses tengan que esperar. Renuncia a sus privilegios por servir humildemente. Ese es el camino de la cruz. Y ese es el camino al cual Jesús también nos llama a nosotros, a tomarlo y a seguirlo. Jesús siguió ese camino y obedeciendo a Dios entregó su vida como precio de rescate. Y por eso Él hoy nos invita a la mesa y cuando mañana celebremos la cena del Señor, alista ya los elementos. Vamos a recordar que nosotros no merecemos estar sentados ahí, pero porque Él fue a la cruz, yo puedo estar sentado con Él a la mesa y celebrar la vida. Aleluya. Por su sufrimiento también estoy en el cuadro de mi Señor. Hoy, cuando se celebre la cena en el cielo, yo voy a estar alrededor de esa mesa, no porque lo merezco, sino porque Él dio su vida en rescate por mí. Aleluya. Por su sufrimiento también estoy en el cuadro de mi Señor. Hoy Jesús no está solo. Aleluya.
Les digo la verdad, dice Juan 12:24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Él murió y nosotros somos su cosecha. Cuando usted y yo paguemos el precio de darle la mano al desechado, al desgraciado, al malo, para conectarlo con Dios, vamos a ver una gran cosecha y vamos a ver que no vamos a estar solos, sino que vamos a tener muchos amigos, hermanos y hermanas en Cristo. Pero lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Esto usted lo puede leer en Hebreos capítulo 2, 9 al 10. Admito, no es fácil seguir el camino de la cruz. Sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a tener la misma actitud que hubo en Cristo. En Filipenses 2:5 leemos eso. Cristo nos llama a tomar la cruz y a seguirlo. El camino de la cruz es el camino de la vida, de la paz, de la esperanza, de la verdadera comunión. El camino de la cruz no solamente me une a Cristo. Cuando sigo en mi vida el camino de la cruz, tendré la verdadera comunión con otros creyentes. Yo solamente puedo orar y decir, Señor, ayúdame a seguir el camino de la cruz. Ahora, yo no voy a morir para rescatar a la gente, pero yo puedo seguir el camino de la cruz, como lo he descrito, para ayudarle a otros a conectarlos con el Maestro y que ellos también vean el cambio y puedan estar sentados a la mesa con el Señor, el Rey de Reyes, el Maestro, el gran yo soy. En Marcos capítulo 8:34 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Dios nos ayude a ser ese tipo de gente como Jesús lo es. Él da su vida por nosotros. Ahora nosotros podemos servirle a Jesús dando nuestra vida para servirle a otros y conectarlos con el gran yo soy. Aleluya, qué privilegio tenemos nosotros. De eso se trata nuestro llamado. Ahora, otra historia, la de Zaqueo. Miremos la historia de Zaqueo y aquí también leo lo que dice Lucas 19, 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, interesante, lo llamó por su nombre. ¿Cómo sabía él eso? Y le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, murmuraban. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación
ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Si no fuera por Jesús y su gracia, entonces Zaqueo no tendría esperanza ni salvación. Zaqueo era pecador, estafador, corrupto, traidor a la patria, despreciado, marcado por la sociedad y del cual se prefería guardar un cierto distanciamiento social. Y quien se acercaba a él para ayudarle era cuestionado. El que tiene discernimiento no se sienta a comer con semejante escoria, decían los religiosos, aquellos que se creían buena gente. No había quien le diera una mano a Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero tenía un vacío interno. Había escuchado de aquel quien recibía a los desechados y a los pecadores, quien era lleno de gracia y de verdad. Al pasar Jesús por su ciudad, se preguntaba si éste le podría dar una mano. ¿Será que Jesús le podía dar una luz de esperanza, calmar la sed que tenía por ser perdonado, amado y restaurado? Sin embargo, había demasiados impedimentos para acercarse a Jesús. La multitud de gente que lo alejaba a empujones y a patadas, y su cierta limitación física no era favorable, pues él era pequeño. Hasta que vio un árbol a donde subirse y así ver de lejos a aquel quien es tan diferente. Como si tuviera un radar especial, Jesús ve a Zaqueo escondido entre las ramas del árbol, lo llama por su nombre y se invita a sí mismo a pasar el día en la casa de este desechado. Esto lo hace Jesús a pesar de las críticas, los cuestionamientos y las falsas acusaciones de la gente. La luz llegó a la casa de Zaqueo, aleluya. El amor, la aceptación, el perdón sincero, nunca vivido, caen sobre él como un balde de agua refrescante. Este baño de amor y de gracia hace en Zaqueo lo que ninguna ley, ni los reclamos, ni las patadas pudieron hacer. Él ordena su vida radicalmente, como nos muestra la historia. Gracia y verdad iluminan esa casa ahora. En fiel cumplimiento a su misión, Jesús se metió en la casa de un perdido y del cual todos guardaban distanciamiento social para traer salvación. Quiero también aquí expresarles que al meditar acerca de Zaqueo, yo escribí una oración y la quiero leer y ojalá usted pueda hacerla también su oración. Señor, tú me llamas a seguir tus pisadas. Ayúdame a ver la gente como tú la ves. Ayúdame a no ser un impedimento en el camino para los que te buscan. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a ser alguien quien siguiendo el camino de la cruz le da una mano a aquellos que lo requieren y a llevar el mensaje de la vida a los Zaqueos de hoy día. Que Dios nos ayude. Ahora yo quiero hacer un salto, sus notas ahí tienen más de lo que hoy nosotros podemos mirar, pero yo quiero terminar con una historia que aparece en Juan capítulo 8, 1 al 11, la mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para
que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primer piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, y póngale cuidado, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Y Jesús responde, yo tampoco. Vete y no peques más. Wow. Si no fuera por Jesús, la mujer sorprendida en adulterio hubiera sido apedreada, pues se dice que había sido sorprendida en adulterio. Había evidencias inequívocas. Ella no podía negar lo ocurrido. Me imagino que la mujer se sentía fracasada, triste, culpable, avergonzada. Imagínese a un grupo de hombres señalándola públicamente y no veía salida de escape. Todo salió a la luz y ahora había sido condenada de acuerdo a la ley. Interesante notar que nadie le dio importancia por conocer el nombre de esta mujer. Fue tratada como un caso o como una cosa. La solución que ofrecían los líderes religiosos, predicadores y defensores de la ley era la muerte. Y recordemos que fue Moisés quien ordenó apedrear a la gente que cometía este tipo de pecados. ¿Cierto que no vamos a cuestionar a Moisés y su autoridad? ¿O sí? Sin embargo, estos líderes basaban el ejercicio de su autoridad en la crítica, en rastrear, en condenar al culpable en vez de extender compasión, en abrir puertas para una posible rehabilitación y restauración del pecador al estilo de Jesús. En vez de ofrecer caminos de esperanza, querían más bien matar al enfermo. Ahora, ¿respetará Jesús la ley? ¿O se aliará a la mujer inmoral, condonando y fomentando el adulterio? ¿Seguirá siendo Jesús el amigo de los pecadores? Parecía que en este juego de ajedrez, no importando cómo decidía, Jesús finalmente saldría igualmente cuestionado y perdiendo. Me impresiona que Jesús no está nervioso ni estresado. Él tiene el control de la situación. Tranquilamente se inclina y comienza a escribir en la tierra. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué habrá escrito? Esto siempre ha despertado mi curiosidad. ¿Le dio Jesús tiempo a los acusadores para reflexionar? ¿Pudo haber escrito algo parecido como lo de aquella escritura que apareció en la pared en tiempos del rey Belsasar, por el capítulo 5 de Daniel? Pesados en la balanza, pero no dan la medida. No sé, eso es solamente una especulación mía. Los líderes perplejos insisten en que Jesús les diera una respuesta. Finalmente Jesús los confronta. El que de ustedes esté sin pecado o nunca haya deseado cometer el mismo pecado, que esa es lo que Jesús en realidad está diciendo acá, sea el primero en tirarle una piedra. Todo me parece como un partido de fútbol, la ley versus la gracia, en el cual los que creen estar seguros de que van a ganar, al final salen vencidos porque habían hecho mal las cuentas. La reacción de los acusadores no se hizo esperar, pero ¿por qué será que los de más edad se alejaron primero? Como sea, al final solo quedaron Jesús y la multitud que rodeaba a la mujer.
aquel quien de verdad la hubiera podido haber apedreado, le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús, quien la podía haber apedreado, le muestra una salida de escape. Jesús y este crucificado. Jesús es el Señor de segundas oportunidades, el Señor de la compasión y del perdón, el Señor quien de entre las piedras hace crecer vida. Aquí también en mi meditación acerca de este texto y de los encuentros de Jesús con gente, especialmente en este caso con esta mujer que fue sorprendida en adulterio, escribí una oración y la quiero compartir con ustedes. Padre eterno, no deseo que me encuentre en el lugar equivocado. Deseo ser un líder que con celo sincero por tu palabra no olvida la ley de la gracia y de la vida, llevando perdón, esperanza y restauración en Cristo, el crucificado, a los que tropezaron. Todos deberíamos ser apedreados si no fuera por tu gracia. Ayúdame a ejercer mis funciones con actitud humilde y de tal manera que todo aquel que ha pecado y fracasado vea una salida basada en tu verdad y en tu amor y que pueda ser verdaderamente sanado. Hay muchas historias más en los evangelios de gente que tuvo un encuentro con Jesús. No solamente fueron perdonados, sino también sanados, liberados. Dios les dio la mano por medio de Jesucristo. Y esas historias las encontramos en todos los evangelios. Y usted y yo también hoy podemos tener un encuentro con el Señor. No sé qué situación está pasando usted en su vida. ¿Qué está viviendo usted? No sé si usted se ve como un Zaqueo desde un árbol, mirando a ver qué pasa allá con Jesús, mirando a ver si por ahí encuentra alguna esperanza. Jesús te ve en el lugar donde estás. Él conoce tu desastre, todas las decisiones equivocadas que has tomado. Y Él hoy está diciendo, yo quiero cenar contigo hoy. Puede ser que usted sea como la mujer que fue sorprendida en adulterio. Pecó, metió la pata, la embarró. Y algunos te quieren apedrear. Y te están acusando a veces hasta delante de Dios. Oraciones falsas, esas que dicen, Señor, muéstrale que es pecador, que es un inmundo. Dale duro, que caiga fuego del cielo. Pero miramos a Jesús y vemos cómo Él, a la mujer, en vez de apedrearla, le está alcanzando la mano y diciéndole, yo tampoco te apedreo. Vete y no peques más. Jesús le perdonó. Hubo leprosos que se acercaron a Jesús y la lepra era una enfermedad terrible. Sin embargo, Jesús se acercaba a ellos, que eran distanciados socialmente, y los tocaba y los sanaba. Endemoniados, que eran aislados, Jesús los liberaba y gente podía comenzar una vida nueva. ¿Dónde está usted hoy en este día? Mire, de verdad que sí. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. El mismo. Y Él sanó ayer, Él sana hoy. Él perdonó ayer, Él perdona hoy. Él quiere tocar también tu vida. Y queremos orar por usted, queremos orar juntos, porque yo creo que Dios te quiere sacar de ese valle, de ese lugar oscuro en el cual hoy usted se encuentra. A veces estás creyendo mentiras y es un problema aquí en tu mente. La Biblia dice que cuando conocemos la verdad, nosotros somos hechos libres.
Cuando nos acercamos a Jesús, vamos a experimentar la luz que nos da vida. Acerquémonos a Jesús y seremos parte de la mesa alrededor de Jesús, celebrando nuestra gran salvación en nuestro Señor. Voy a pedirle a Julio Guzmán una vez más que nos dirija en una canción de alabanza, de adoración al Señor. Y después algunos de nosotros vamos a estar orando por usted, por sanidad, por liberación. Ponga su mano en ese momento sobre aquella parte de tu cuerpo que está afectada. O si es una confusión, depresión, ponga sus manos sobre la cabeza. Y vamos a pedir a Dios que traiga luz, verdad a su vida y seas liberado de esas cosas. Aleluya. Yo creo que Dios sana. Si Pablo usó pañuelos para enviarlos a donde los enfermos, podemos usar Zoom para orar y llegar a su casa y verlos sanados, tocados, teniendo un encuentro con el Señor. Julio, adelante. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, lo que quieres hacer en este día, en tu pueblo, Señor, sobre tus hijos. Gracias porque un encuentro con Cristo nos transforma, nos cambia, Señor. Te adoramos, te adoramos. Dile al Señor, yo te adoro. Yo alabo tu nombre. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú eres Dios poderoso. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú me salvas. Yo creo que tú me sanas, tú me llenas, que tú me liberas. Aleluya. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, lo sé. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. De mi Salvador. De mi Salvador, del Maestro, de mi Salvador Jesucristo, una mirada del Maestro, un toque de su presencia, y seré liberado, un toque de su poder, y yo seré sanado. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, confiando en ti, Padre, levantamos oración por tu pueblo en esta hora. Y declaramos en esta hora libertad por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, tumor desaparece en esta hora, en el nombre de Cristo. Ese dolor de espalda que está quejando a uno de mis hermanos, sale de su cuerpo en esta hora y eres sanado por el poder del Espíritu Santo. Los oídos son abiertos en el nombre de Jesús. Toda dolencia en los oídos, en el nombre de Jesús, sale por el poder del Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Todo el que está atado ahora es libre por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. El espíritu inmundo suelta tu vida ahora. Y el Espíritu de Dios llena tu corazón por el poder del Espíritu Santo. Depresión se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre por el cual toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará que es el Señor de señores, que es el Rey de reyes. Aleluya, aleluya, sanidad en el nombre de Jesucristo, liberación en el nombre de Cristo, llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. De mi Salvador. Gracias, Padre, por oírnos. Si no fuera por ti, Jesús, ¿qué sería de aquella mujer enferma a la que los médicos no podían ayudar? Y Señor, nosotros aquí venimos delante de ti, humillándonos como a tocar ese borde, a tocar ese borde de tu manto, Señor, porque ¿qué sería de nosotros sin ti, Jesús? Y Señor, que haya sanidad en el nombre de Jesús. Sé sano en este momento, no dudes. La Biblia dice que el que duda es como la ola del mar. Santiago nos da consejo. El que crea que Dios puede hacer algo, que no dude en su corazón. Así que yo te invito a tener esta fe que se sobrepone al dolor,
al diagnóstico médico, a lo que ya te han dicho, y recibe en el nombre de Jesús ahora mismo tu sanidad. Sé sano para la gloria y alabanza de Dios. También cuando el pastor Pablo hablaba acerca de que la gente importa para Jesús, ¿cuánto nos importa la gente a nosotros? A veces nuestras prioridades no están enfocadas en los necesitados y los descarriados, y resulta que esos son los de nuestra casa, son los que están muy cerca. Por favor, ven a poner tus prioridades nuevamente en el orden correcto y que te importe la gente como le importaba tanto a Jesús. Amado Padre, gracias Señor, porque nosotros aquí sabemos de tu promesa y de tu cuidado. Quieres sanarnos porque te importamos, pero que también a nosotros nos importen nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que conocemos, aún los extraños que se atraviesan en nuestro camino, que nos importen tanto como te importaban a ti, Señor, al punto de interrumpir nuestras agendas, al punto de sobreponernos a la cobardía, a la pena, a la pereza, a la vergüenza, y poner nuestras manos sobre los que están enfermos y ver cómo tú los sanas en el nombre de Jesús. Porque este reino, porque este evangelio no son solo palabras, sino poder de Dios para todo aquel que cree. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Mientras usted está escuchando, yo quiero invitarle a que usted se mueva en el poder de algo que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y no importa dónde estamos. Estamos a través de Latinoamérica en este momento conectados y estamos conectados a través del Espíritu Santo de Dios que nos une. Y hay una herramienta que el Espíritu Santo nos ha dado. Se llama el hablar en lenguas. Y yo le voy a invitar a que usted y yo juntamente levantemos nuestras voces y comencemos a orar en lenguas. Amén. Después de orar en lenguas, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación de las lenguas, yo le invito a que se acerque con fe y reciba el don de las lenguas, reciba el don de la sanidad, reciba la paz. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo le invito a que unamos nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. Levante en este momento su voz y comience a orar en todos los países de la donde está. Oh Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy soltamos el poder de tu Espíritu Santo, obrando sanidad, liberación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas sanando el espíritu quebrantado, Señor, que seas sanando, Señor, de toda atadura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, soltando tu poder, Señor, porque tu poder está disponible. Y hoy nos hemos reunido, Señor, un encuentro con el Maestro. Y hoy pedimos un encuentro de sanidad, de restauración, de liberación, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en tiempos donde tal vez usted, como nosotros, sigue recibiendo comunicados acerca del COVID y el crecimiento y todo esto que quiere establecer un manto de temor sobre nuestras vidas. Pero en el nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos, Padre, y atamos todo espíritu de temor, Señor.
Y Padre, nosotros declaramos, Señor, que ninguna plaga, Señor, tocará nuestra morada. Padre, nosotros declaramos que, Padre, en ti esperamos, en ti confiamos, Señor, y en ti descansamos, Señor. Padre, hablamos paz a nuestros hogares, hablamos paz a nuestras ciudades, hablamos paz a nuestros vecindarios, hablamos tu paz tomando lugar en nuestras naciones, Señor. Y en medio de cualquier circunstancia que enfrentamos, Señor, nosotros recibimos esa paz que sobrepasa toda circunstancia, Señor. Y te bendecimos con toda bendición, Señor. Y mucho agradecimiento, Señor, por tocarnos, Señor. Somos como esa mujer que extiende su mano y te toca y recibe, Señor. Padre, lo que necesitamos, Señor. Porque en ti creemos y en ti confiamos. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias, Padre. Oh, aleluya, aleluya. El Señor también me ponía con esta canción también. Si usted, en mi corazón, hay cosas que yo me identifico con esta mujer y no es exactamente físicamente, pero a veces emocionalmente me siento intimidada y no hago lo que Dios me manda hacer porque hay voces, hay multitudes que de pronto, que es el temor y es la intimidación que no me dejan avanzar. Y creo que fue hace como un mes, el Señor me puso esa imagen y me dijo, camina y haz lo que yo te pido. Haz lo que yo te pido, no importa la multitud, lo chistoso es que no había nadie impidiéndome, pero todo lo que me estaba impidiendo estaba dentro de mi cabeza. Y yo vencí por el poder de la palabra de Dios, porque Él me dijo, hazlo, y yo caminé por encima de toda voz, todo temor, hice lo que el Señor me pidió. Y si en esta noche sientes que a veces no has avanzado en el toque con el Maestro, has avanzado en tu vida espiritual, no has avanzado en esa intimidad, porque de pronto no has obedecido lo que Dios te ha dicho que hagas y por temor no has obedecido, hoy vamos a orar y yo quiero orar esa oración por tu vida. Si esa eres tú, pues ponte de acuerdo con esta oración. Padre, en este momento, Señor, yo oro, Señor, por liberación en cada persona, Señor. Padre, que está ansiosa de tocar el borde de tu manto, Señor, pero de pronto no lo ha hecho por temor a las voces o a cualquier cosa que el enemigo ha puesto en su cabeza, en su mente, Señor. Pero hoy soltamos el poder de tu palabra, Señor, liberando, Señor. Y yo pido, Señor, que cada persona haciendo esta oración tome pasos de obediencia, Señor, que como esta mujer se abra camino por encima de todo temor, de toda intimidación, de toda vergüenza, de toda culpabilidad, de toda condenación, que se abra camino y toque el manto del Maestro y que pueda recibir sanidad, porque cuando nos abrimos camino, poder sale de ti, Señor, y yo pido que tu poder sea suelto en la vida de cada persona que está haciendo esta oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo quisiera también orar por aquellas personas que han vivido que un familiar posiblemente está tomando decisiones equivocadas o ha tomado decisiones equivocadas. A veces una familia cristiana puede tener un hijo pródigo y eso es muy doloroso, es pero muy doloroso. Hubo gente que vino a Jesús y decía, Señor, ahí en mi casa hay alguien enfermo, ahí hay alguien quien no está bien o que ha muerto. A veces eso puede ser físicamente, a veces es hasta emocionalmente, espiritualmente. Y aún en esas situaciones, una de las cosas, a veces no podemos hacer nada por esa persona, pero Dios puede tocar nuestra vida y darnos paz, fortaleza y también finalmente hasta meter la mano en esa situación tan delicada y traer vida, traer arreglo. Padre, tú sabes y tú conoces a todos aquellos que están aquí conectados viendo este video.
estos mensajes y que están sufriendo porque tienen a alguien cercano que ha tomado decisiones equivocadas, que anda por caminos malos y como que no se quiere arrepentir. Qué dolor es eso, Señor. Oh, pero así como nos duele a nosotros como padres, ¿cuánto más te duele a ti cuando ves esas situaciones? Y nosotros pedimos ahora que, Señor, tú extiendas tu mano sobre estas personas que están tan dolidas, tan atormentadas por experiencias de otros, Señor, y que afectan su vida. Yo pido también que traigas luz a la vida en esos hogares, Señor, y a estas personas, especialmente pienso en hijos pródigos, Señor. Oh, Padre, aún allá donde estaba el hijo pródigo, dándole de comer a los cerdos, Señor, tú estabas ahí y jalando y tratando con este hombre, Señor. Tú puedes tratar también con aquellos que están desviados. Señor, trata con ellos en este momento. Jálalos hacia ti, Señor. Y oro especialmente por padres y familiares dolidos porque ven sus familiares en unas circunstancias muy complicadas y a veces como que sin esperanza. Dales tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Zaqueo era alguien que nadie creía en él, lo odiaban, era alguien que no podía manifestarse en medio de una multitud grande, pero tú sabías que tenías que ir allá. Tú le conocías por nombre, tú le diste vida, Señor, una transformación, y puede haber aquí personas que sienten que han intentado de muchas formas acercarse a ti, pero Padre, sopla sobre ellos vida, sopla sobre ellos ahora vida, Señor, y vida en abundancia. El ladrón vino a hurtar, a matar y destruir, pero tú viniste a dar vida. En el nombre de Jesús, todo aquello, Señor, que es tu propósito, todo aquello, Señor, que es la relación que quieres, todo aquello, Señor, que quebrantó el pecado, que quebrantó el dolor, el luto, la frustración, hoy ven con una palabra nueva diciéndoles, hoy voy a posar en tu casa, hoy voy a estar contigo, Señor, es tu palabra. Y yo pido que esa palabra quebrante lo que empezó a producir muerte, a producir pérdida, a producir desesperanza. Hoy, Señor, inicia con aquellos que están, Señor, diciéndote, yo quiero una palabra de esperanza, yo quiero vida, yo quiero verte, yo quiero conocerte. Tú jamás defraudas a aquellos que te buscan. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, sí, en el nombre de Gracias. Jesús. Aleluya. Señor, ¿qué sería de esa niña atormentada por la cual clamaba a su madre? ¿O qué sería de ese líder de la sinagoga que perdía a su hijo? Yo creo que Dios sí está diciéndote que tus esfuerzos, tu clamor, tu oración, todo lo que haces sí está siendo visto por el Señor, por nuestro Padre. Tú le importas como papá, como mamá, a nuestro poderoso Dios. No te desanimes, no dejes de clamar, no dejes de perseverar en ese trono de gracia para alcanzar misericordia. Okay. Pues amén, amén, amén. Yo creo que aquí nos podríamos quedar toda la noche orando, pero ¿sabe qué? Quédese orando. Siga orando, siga intercediendo en su casa por lo que Dios está poniendo. Yo creo que esta es una puerta abierta para comenzar. El Señor está dispuesto a escuchar, está dispuesto a sanar y sigamos con esta actitud de oración y esta actitud de encuentro con el Maestro. Mañana vamos a terminar la última clase. Les recordamos que vamos a celebrar la Santa Cena. Y venga con una actitud de algo nuevo. Yo creo que el Señor ha empezado a hacer algo ayer, ha continuado hoy y mañana va a hacer algo más, pero no terminará mañana. Es el comienzo de mucho más que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Sí, Frank. Disculpa, tengo desde anoche quería mencionar algo, pero no sentí de parte de Dios que era el tiempo, pero hoy en la noche no me puedo quedar sin decirlo. El pastor Pablo mencionó algo que para mí me impactó mucho, que cuando nos encontramos con el Señor, cuando nos encontramos con nuestro Salvador, nuestras historias cambian. Creo que en medio de nosotros hoy hay mucha gente que
sus historias necesitan que cambiar. No seré las razones por qué, pero hay necesidad de un cambio en su historia. Anoche el Señor me trajo a mi mente tanto las historias que estaba mencionando el pastor Pablo, pero en particular la historia del rey Manasa. Cuando él se acercó al Señor, su Dios, humildemente, y se arrepintió de lo que estaba haciendo, del camino donde iba. Y el Señor cambió la historia. Dios cambió la historia. Algo te espera a ti y a mí cuando venimos a Él humildemente y nos arrepentimos. Solo que fuerzas, cobren ánimo, estén tomados de la mano de Dios por medio de su Santo Espíritu. Su historia va a cambiar. Dios les bendiga. Aleluya. Vamos a terminar esta noche escuchando de nuevo esta canción y deleitándonos en la presencia del Espíritu de Dios y guardando esa paz y esa bendición, esa libertad, esa sanidad, ese cumplimiento de las promesas de Dios que hemos recibido en esta noche. Guárdelo, atesórelo, cuídelo y escuche este refrigerio. Julio, por favor. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Acercarme a Él, libre sería. No sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Nombre es Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Mañana recuerden que vamos a celebrar la Cena del Señor, así que vengan preparados. Un fuerte abrazo y sean sanos, libres, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.